Buenos días, bienvenidos a su magazine Elucidario Jurídico. Hoy, como todos los martes y jueves, seguiremos desarrollando temas de vital importancia para el derecho y para el interés general. En el día de hoy desarrollaremos 4 temas relacionados con el derecho civil y obligaciones. Responsabilidad civil precontractual, responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil postcontractual y actos contrarios a derecho. En la primera sección, denominada la entrevista, María Auxiliadora Fabra y María Camila Gracia se fueron hasta la Cámara de Docentes de la Universidad Sergio Arboleda para hablar con el doctor Martín Gutiérrez sobre lo que es la responsabilidad contractual. Veamos cómo le fue a nuestras intrépidas reporteras con esta entrevista. Buenos días, queridos televidentes, bienvenidos a la sesión La Entrevista. En el día de hoy tenemos a un invitado especial que es el doctor Martín Gutiérrez. Él es abogado especialista en Derecho Notarial y Registrado. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la actualidad, que es la responsabilidad contractual. María Camila, nuestra compañera, nos hará unas preguntas y el profesor, el doctor, nos ayudará a entender mejor el tema. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con las preguntas que vamos a realizar aquí en la sección La Entrevista. ¿Cómo nace el concepto de responsabilidad contractual? Muy bien, buenos días. El concepto de responsabilidad civil contractual surge de una necesidad específica de los acreedores cuando se ven necesitados de una solución al problema que tiene el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los deudores. Entonces la ley acude en su auxilio, brindándole unas herramientas para que el acreedor pueda obtener el pago de la obligación por parte del deudor y de alguna manera también indemnizarle los perjuicios que ese incumplimiento le haya ocasionado a ese acreedor. ¿Cómo funciona lo concerniente a la responsabilidad contractual hoy en la actualidad? Muy bien, en la actualidad la responsabilidad contractual, como su nombre lo indica, en primer lugar se basa en el incumplimiento de un contrato. Entonces, la ley le confiere al acreedor una herramienta que básicamente es la acción resolutoria, que está consagrada en el artículo 1546 del Código Civil. Esta acción resolutoria le permite optar por exigir el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios o pedir la resolución del contrato también con indemnización de perjuicios. Entonces el acreedor lo que hace es acudir a la vía judicial o jurisdiccional y pedirle al juez que declare en primer lugar la existencia del contrato, es decir, que hubo un contrato, ese contrato debe ser bilateral, es decir, que debe generar obligaciones para las dos partes. Debe probar la existencia de la obligación específica del deudor, el incumplimiento de esa obligación por parte del deudor, que ese incumplimiento le ha ocasionado un perjuicio y el monto de esos perjuicios que él considera que deben ser resarcidos. Cuando el acreedor ejerce esa acción resolutoria, entonces si el juez encuentra que está probado el incumplimiento, la existencia del contrato, el perjuicio causado al acreedor, entonces declara o decreta lo pedido por el acreedor, que puede ser o exigir el pago o pedir la resolución del contrato. Si a él se le pide que se resuelva el contrato, entonces lo que hace es decretar la resolución del contrato y eso produce unos efectos hacia atrás, es decir, que vuelven las cosas al estado en que se encontraban las partes contratantes al momento de contratar. Además, si se le han pedido la indemnización de perjuicios, entonces decreta la indemnización de perjuicios, coloca a las partes en el estado en que se encontraban anteriormente a través de las prestaciones mutuas. Y de esa manera entonces se considera que se ha resarcido el perjuicio causado por el incumplimiento. A través de un caso hipotético, ¿nos podrían ejemplificar para tener más claro el concepto de responsabilidad contractual? Si por ejemplo tenemos un contrato de compraventa en donde el vendedor y el comprador se obligan recíprocamente y por ejemplo el comprador deja de pagar el precio pactado en el contrato, entonces el acreedor vendedor puede ejercer la acción resolutoria, bien sea para exigir el pago de la obligación o bien sea para pedir la resolución del contrato de compra-venta.
Si opta por exigir el pago de la obligación, básicamente lo que consiste es que él debe probarle al juez que existe la obligación de pagar el dinero, el precio, y que condene al deudor comprador a que se le pague el precio al vendedor. Si opta por la resolución, lo que debe pedir es que se declare que el deudor ha incumplido la obligación, que se resuelva el contrato y por lo tanto tenga que restituir la cosa si la entregó. Si recibió parte del precio, restituir esa parte del precio y tiene derecho a que se le indemnicen todos los perjuicios ocasionados. Bueno, ya terminadas las preguntas, queremos darle las gracias al doctor por aceptar nuestra invitación y espero que esta información haya sido de mucha ayuda para todos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan de participar en este evento. Este tema de la responsabilidad civil contractual es un tema muy interesante que se da en cada momento, es muy cotidiano, es muy común que las partes quieran pedir la responsabilidad o una de ellas pedir la responsabilidad por el incumplimiento del contrato por parte de la otra, del otro contratante. Entonces, qué bueno que estén estudiando el tema y que lo puedan desarrollar en sus clases. Muchas gracias. Bueno, gracias a María Camila y a Marciladora por este informe. En nuestra segunda sección denominada El columnista invitado, hemos hecho contacto en Salamanca, España, con el doctor Eduardo Sirtori, quien nos comentará brevemente lo que son los actos contrarios a derecho. Doctor Sirtori, adelante. Hola, buenos días, estudiantes del Elucidario Jurídico de quinto semestre. Un saludo especial a la profesora Mónica Gracias y muy contento de compartir este espacio académico con ustedes. Hoy he sido invitado para hablar acerca de la responsabilidad por hechos ilícitos o, en general, el tema de los hechos ilícitos en el marco del derecho civil obligaciones. Cuando hablamos de hechos ilícitos nos referimos a uno de los nombres que tiene la responsabilidad civil extracontractual, también llamada responsabilidad delictual, cuasi delictual o responsabilidad aquiliana. Este nombre se origina en la Lex Aquilia romana. Antiguamente, en el derecho romano clásico existía la Lex Aquilia que regulaba los delitos privados y los delitos públicos. Los delitos públicos eran aquellos que afectaban gravemente el orden público y tenían unas sanciones mayores como penas de arresto, penas de exilio, etc. Mientras que los delitos privados era posible que se hiciera una reparación en dinero. Estos delitos privados eran el furtum, la rapiña y el injuria damnum. Estos delitos privados daban origen a una reparación patrimonial en dinero. Entonces, se hablaba de un hecho injusto cuando se refería a una conducta que violentara la Lex Aquilia. Pero, posteriormente, con el desarrollo del derecho civil, vinieron dos escuelas de interpretación del derecho romano o de reinterpretación del derecho romano, que fueron la escuela justnaturalista y la escuela pandectista. La primera escuela, la justnaturalista, estaba en cabeza de Domat y de Potier, y ellos hablaban que el hecho ilícito se extendía no solo a las conductas que estuvieran tipificadas en la ley, sino a todos aquellos derechos nominados e innominados que pudiera alegar la víctima de un daño. Asimismo, a su turno, Potier organizó la noción de delitos y de cuasidelitos. Esto dio origen a lo que conocemos como sistemas de cláusulas abiertas, es decir, que no se necesita la tipificación de una conducta o la lesión de un interés para que surja la responsabilidad civil, que como bien sabemos es una fuente de obligaciones. ¿De cuál obligación? La obligación de reparar, como ya lo veremos. De otro lado estaban los pandectistas en cabeza de Savigny, los cuales tenían una interpretación diferente u organizaron la materia de manera diferente en cuanto a lo que acontece a la responsabilidad civil. Ellos decían que el hecho ilícito era sancionable en doble vía o tenía dos elementos más bien. El primer elemento era la lesión de un derecho subjetivo y el segundo elemento era de que la conducta fuera antijurídica, es decir, que miraban tanto el resultado como la conducta. Anteriormente, solo se miraba la conducta, pero con el proceso de codificación, es decir, en Alemania, en Francia a partir de 1804,
nosotros recogimos esa tradición por intermedio del Código de Bello, y de otro lado el BGB alemán más reciente y el Código del 42 de Italia. A partir de estos procesos de codificación hubo una reinterpretación y un giro antropocéntrico de la responsabilidad civil, en virtud de la cual se desplazó como protagonista del derecho de daños a la gente y su culpa, y vino a tenerse como tal a la víctima y su daño. Entonces, no se requería ilicitud ni de la conducta ni del daño para que surja la responsabilidad civil en los sistemas abiertos. En conclusión, la responsabilidad o los hechos ilícitos es una forma de llamarla a la responsabilidad civil, porque realmente puede existir responsabilidad civil derivada de hechos lícitos. Pensemos en el aporte que Yocerán hizo al derecho civil cuando formuló la teoría del riesgo o la responsabilidad sin culpa, en virtud de la cual se puede activar el mecanismo de la responsabilidad civil sin que exista una culpa o exista antijuridicidad de la conducta o exista antijuridicidad del daño, porque realmente en nuestro sistema de cláusula abierta la antijuridicidad ni de la conducta ni del daño, es decir, la ilicitud, no es un requisito del daño. Para que un daño sea resarcible basta que se alegue o basta que se alegue, se pruebe y que no exista por parte del ofensor o del agente un derecho más fuerte que le permita lesionar el que alega. Y cuando hablamos de derecho nos remitimos a Yocerán de que es un derecho en sentido amplio, es decir, no solamente los derechos positivos sino los derechos innominados. De manera que la conclusión es que cuando hablamos de hechos ilícitos nos referimos a uno de los nombres o denominaciones de la responsabilidad civil. Espero ampliar estas consideraciones en un espacio más amplio y por lo pronto creo que tenemos bases suficientes para construir este concepto. Gracias, doctor Sirtori, por esas luces y claridades respecto a lo que son los actos contrarios a derecho. Hoy en nuestra sesión desde el estudio hemos hecho contacto vía Skype con el doctor Ricardo Bolaño, quien nos comentará lo que es la responsabilidad postcontractual. Doctor Bolaño, buenos días. Sí, muy buenos días a ustedes, también gracias por la invitación y por darme la oportunidad de hablar de un tema que, aunque no tiene mucha doctrina, es de vital importancia para efectos de los actos jurídicos. Bueno, doctor Bolaño, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad postcontractual? Bueno, te reitero, si bien es cierto, no se trata de una figura muy común dentro de las relaciones de índole o de características contractuales, es menester destacar que pocos se han pronunciado frente a ella. De pronto aquí en nuestro país fue el doctrinante Álvaro Pérez Vives quien fue el primero que se pronunció frente a tal figura, poniendo de presente que si bien es cierto existía la figura de la responsabilidad precontractual y obviamente la figura de la responsabilidad contractual, en algunos eventos resulta obligatorio hablar de obligaciones postcontractuales, habida cuenta de que no resultaría por cualquier contrato, sino en aquellas relaciones donde están de por medio personas que tuvieron alguna clase de información necesaria o información de vital importancia para las personas jurídicas a las cuales podrían haber llegado a pertenecer. Me explico. La relación o la obligación de carácter postcontractual nace por la terminación de un contrato. Son obligaciones que nacen con posterioridad a la finalización de un contrato. Por lo tanto, no se les podría prohijar a cualquier clase de contratistas, sino para aquellos contratistas que de una u otra forma tuvieran información de vital importancia y que podrían llevar a cabo situaciones de competencia desleal en aquellas eventualidades donde suministraran esa información a otra clase de personas que eran completamente ajenas al contrato inicialmente celebrado. Ok, doctor Bolaño, ¿por qué es importante la responsabilidad postcontractual en el ámbito del derecho civil obligaciones? Por lo que acabo de decir, es evidente que esta relación postcontractual, y hay que resaltarlo, no se puede entender que es propia de cualquier contrato. Entonces la importancia radica en tener claridad, ¿sí?,
frente a qué clases de relaciones de índole contractual posterior a la finalización de ese contrato podría hablarse de la responsabilidad postcontractual. Entonces, ¿cómo tenemos claridad frente a ese tema? Entonces tenemos que hablar de contratistas que de una u otra forma tuvieran una información de carácter reservada, una información que resultara importante para la realización de cualquier objeto social de una empresa. Te pongo un ejemplo. Digamos que el contrato se celebró entre el representante legal de una empresa de gaseosas con una persona que era la encargada de ventilar o de realizar la elaboración de la gaseosa. Esa me imagino que tenía unas patentes, ¿sí? Que tenía unas clases de elementos que son o resultan esenciales o necesarios para la realización de esa gaseosa. Por lo tanto, al salir esa persona o al terminar su vínculo contractual con esa empresa, él fácilmente podría irse hacia un tercero y suministrar la información que era necesaria o que era importante para esa empresa en la que él estaba vinculado. ¿En qué radica la obligación postcontractual? Hombre, si bien es cierto ya tú no tienes ninguna clase de vinculación con esa empresa, tienes una obligación de ¿qué? De no entrar a dar la información que es propia de esa empresa, información reservada de esa empresa. Por lo tanto, hay un deber, digamos que, de mantener ese secreto profesional aún ya tú no hagas parte de la persona jurídica. Muy similar, o podríamos muy similar en lo que Estados Unidos se conoce como la famosa cláusula de confidencialidad, cuando las mismas partes pactan que no importa que ya el contrato se celebró, ellos tienen una información de guardar silencio frente a las cláusulas que se pactaron en el aludido contrato. Solamente que aquí no estamos hablando de una cláusula de confidencialidad, o no se requiere de ninguna cláusula de confidencialidad, sino por el simple hecho de tener conocimiento, el simple hecho de haber percibido una información de carácter reservado o de vital importancia para esta sociedad. Ese simple hecho te conduce a que tú, no importa que ya no tengas ninguna clase de vínculo con esa empresa, no vayas hacia tercero a vender esa información. Sí, señor. Doctor Bolaño, ¿cómo se concreta en un juzgado o en los estrados judiciales la responsabilidad postcontractual? Eso dependiendo de la clase de procesos. Son procesos necesariamente de índole comercial. Por ejemplo, violación a la propiedad intelectual, competencia desleal propio. Entonces habría que acudir por las vías procesales, generalmente en esa clase de asuntos que por su naturaleza son de autoridades administrativas tales como la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Y en esos procesos es que se podría entrar a ventilar la posible responsabilidad en que haya incurrido una persona por haber suministrado esa información. Ahora bien, también me imagino que se podría acudir directamente a la responsabilidad postcontractual, o sea, iniciar el proceso, la acción de responsabilidad postcontractual cuando una persona haya incurrido en esas malas prácticas. Gracias, doctor Bolaño, por aceptar esta invitación a participar en el magazine Elucidario Jurídico. Le envío muchos saludos a mi querida profesora, maestra, doctora Mónica, gracias. Hoy en nuestra sección La Conversación, Julián Navarrete, Harold Pineda y Angie Palomino dialogarán sobre lo que es la responsabilidad precontractual. Veamos cómo le fue a estos tres muchachos en su conversación. Bienvenidos a la sección La Conversación. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, entre los cuales encontramos a nuestra compañera Angie Palomino, bienvenida, y a nuestro compañero Harold Pineda. Bienvenido, compañero. El tema de la conversación hoy hace alusión a la responsabilidad precontractual. Compañero Harold, coméntenos o cuéntenos acerca de este importante tema para el área de obligaciones. Bueno, listo. Tenemos que hablar que la responsabilidad precontractual tiene un elemento esencial que es el incontravendo. Esto lo que estipula que si nace una obligación o tiene algún perjuicio, alguna afectación, no nace a la vida jurídica. Compañera, ¿podrías explicarnos acerca de a qué hace relación el término como tal, incontraendo? Es una consecuencia que se genera por un contrato que no se forma de manera adecuada, y eso da al principio,
se liga con lo que es el principio de la buena fe. Esto es de alguna manera adecuada, es decir, que el incontraendo es algo contrario a la buena fe. Muy bien, muchas gracias. Harold, ¿tú nos podrías mencionar en qué casos se puede dar esta forma relacionada con la responsabilidad precontractual? Bueno, en esa formalidad tenemos que analizar que cuando se tienen los sujetos que hacen parte de cualquier materia obligacional, que sea el sujeto activo, el sujeto pasivo, esta relación se ve que cuando vayan a fijar, digamos, en materia de un contrato de arrendamiento, se puede fijar el acuerdo, pero en ese acuerdo no especifica necesariamente cuál es el objeto lícito, la causa que se tiene que establecer para que se dé la formalidad del contrato, que es muy esencial. Esto causa una indemnización aparte del que se le vulnere en materia contractual. Compañero Harold, por favor, coméntanos en qué se sustenta esta terminación, esta responsabilidad. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de la doctrina y la jurisprudencia acerca de este tema tan interesante. Bueno, tenemos que saber que el Código Civil, a partir de que se fundamentan los contratos contractuales, precontractuales, no hace un énfasis como tal en lo que es la precontractual. Entonces, van relacionando todo este tipo de responsabilidades con que si no se genera aquel contrato precontractual, o sea, el error que se incurre en el material contractual, puede subsistir una indemnización a ese perjuicio que se genera en el material obligacional. Qué bueno, porque eso me hace acordar precisamente de unos amigos que yo tenía que iban a hacer un negocio. Uno le iba a vender una finca a otro, iban a celebrar el contrato precisamente para los primeros días de enero, y Juan, que es uno de los sujetos que iban a formalizar el negocio, decide arreglar su finca para entregársela a Darío. Dejó de trabajar, empezó a pintar la finca, arregló los pormenores que tenía la finca, y en el momento de la celebración del contrato, Darío se echó para atrás y dijo: no, hermano, yo ya no voy a comprar su finca. Entonces, tú nos podrías decir, o nuestro compañero Harold, si hace referencia a esto, a la responsabilidad precontractual. Esa persona que tuvo unos daños tiene que ser indemnizada o se tiene que resarcir, digamos, ese daño de alguna forma. ¿Nos podrías indicar? Claro, sí, claro, porque ya está materializada, ya se hablaron un contrato sobre una finca y entonces causa perjuicio. Y el sujeto activo, pasivo, que es el que causa el que obtiene el daño, pues necesita o requiere de una indemnización. Claro, y más aún, compañeros, que esa persona arregló su finca y todo, y creyendo que iba a hacer este negocio, tuvo también unos perjuicios relacionados con el motivo en que no pudo venderle la finca a otras personas que también estaban ofreciendo una suma de dinero. Claro, ahí están. Compañero, ¿usted qué opina? ¿Eso también se puede ver como un perjuicio? Que él no pudo vender su finca porque el otro lo tuvo esperando un tiempo determinado y al fin no se materializó nada. No, sí. Realmente lo que tú dices es cierto. Se supone que si uno estipula de materia contractual, aquella obligación se debe efectuar eso, después de que los dos sujetos estipulen y se haga la formalidad para que esto proceda. Obviamente que se tiene que dar el cumplimiento, a menos de que se ocurra un incumplimiento ya ni siquiera de parte del sujeto pasivo, sino del activo. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por destinar su tiempo a esta tan interesante conversación, y sigan ustedes con la siguiente sección. Gracias a estos tres compañeros por esa brillante charla. Gracias también a todos ustedes que nos ven a través de la Sergio TV.
Por hoy ha sido todo en nuestro magazine Elucidario Jurídico y recuerde, quien lee libros no come cuentos.